Perdóname que te despierte de esta siesta placentera, pero hoy no te traigo buenas noticias. Hoy te voy a hablar de algo que estoy casi seguro que no has oído hablar casi nunca en tu vida. O si lo has oído hablar, es muy posible que lo hayas olvidado. Vamos a hablar de un tema que va más allá de la política. Por supuesto que va más allá de la coyuntura y más allá de toda esta cantidad de chatura y incapacidades manifiestas que se señorea en este momento en nuestra tierra, en nuestro país. Y lo que te voy a decir, te lo voy a decir con mucha responsabilidad. Una vez que terminemos este video, es muy posible que haya cambiado todo el panorama mental que tenías hasta este momento. No sé cuánta importancia le vas a dar, pero de lo que vamos a hablar aquí, tener la seguridad que te va a cambiar la vida. Y si hablamos de algo que en realidad te va a cambiar la vida, vos que sos argentino y peronista, tenés que saber que el peronismo, siendo en estos momentos uno de los movimientos políticos contemporáneos más importantes que todavía subsisten, está en un periodo de transición absoluta y total que va a traer aparejado grandes cambios, no solo en la mentalidad de la mitad de la población argentina, sino además de la mentalidad, en los intereses y en las vivencias de esa mitad de habitantes de nuestro país y de los futuros habitantes que en 50, 60, 70 años seremos los argentinos. Entonces, ahora estamos en un periodo de transición. Claro, nuestros dirigentes que debieran estar ocupándose de esto ya, están como siempre, en la cosa pequeña, en el tránsito de la inmediatez, en la cosa chiquita, porque lo que están intentando es sobrevivir en estas miserias que se están dando para salvar la ropa de su naufragio y de sus capacidades que han sido el resultado de este total y absoluto desencanto de un proyecto que fue un sueño inimaginado de futuro, de grandeza de nuestra patria. Ha terminado, como lo ves, como lo puedes observar, ha terminado en un conjunto de lamentos, de frustraciones, y se ha perdido una de las oportunidades más brillantes que tuvo el país para realizarnos como una nación nueva en un continente que está todo por hacerse, un continente al cual está todo por hacerse. Entonces, este momento es un momento de quiebre de la historia. Nada de lo que ha sucedido hasta hoy se va a poder continuar y mucho menos proyectar en el tiempo. Está cambiando el mundo. Un mundo que hoy tiene 8.000 millones de habitantes y que van a salir desesperadamente en cualquier momento, ya han salido a buscar su propia subsistencia. Y nosotros tenemos enormes extensiones de territorio completamente abandonados a la buena de Dios. Habíamos heredado del siglo pasado una filosofía de vida y una doctrina filosófica para construir un proyecto, es decir, para ampliar un proyecto que ya estaba escrito, que ya estaba diseñado, que ya estaba elaborado para nomás empezar a realizarlo. Y nosotros hemos sido tan torpes que no hemos tenido la capacidad de elegir a la dirigencia que debió conducirnos por ese camino ya trazado. Y entonces ha llegado el momento del desideratum, de las cosas que no se hicieron y que por el proceso natural del cambio de los tiempos,
donde terminan ciclos y se inician otros ciclos históricos, hemos perdido la oportunidad de construir una nación floreciente para integrar a una población de 80 millones de argentinos. Pero curiosamente, los argentinos no hemos tenido la capacidad de leer el proceso del cambio de los tiempos. Y no solamente que hemos perdido una oportunidad histórica, sino que hoy tenemos un desafío extraordinariamente importante para el cual no estamos ni siquiera preparados poder analizarlo, mucho menos enfrentar todos los devenires desconocidos que tendremos que transitar. Ha cambiado todo. No hemos logrado la unidad para estudiar lo que había que hacer, porque lo que había que hacer era un desafío y ese desafío había que solucionarlo con preparación, con estudio, con conocimiento. Teníamos la ciencia, teníamos la cultura, teníamos la educación suficiente para preparar dirigentes, para preparar los que iban a conducir este nuevo cambio que el mundo iba a ofrecer. Y nosotros nos entretuvimos en minúsculas luchas, en miserias humanas, en enriquecimiento de incapaces, en delitos del sentimiento. O sea, perdimos la gran dimensión de las oportunidades. Nos dedicamos o se dedicó nuestra dirigencia a cosas menores. Y fíjate en dónde hemos caído. Hoy ya todo lo que hagamos ya es tardío. Ya nada de lo que ahora intentemos realizar y que denodadamente todavía nos ocupa el 100% del tiempo, ya va a sernos útil. Fíjate qué cosa increíble. O sea, ya si lográsemos la unidad de todo el peronismo ahora, ya sería tardío. Porque los desafíos y los propósitos son totalmente distintos. Hoy tenemos que enfrentar a la ciencia, hoy tenemos que enfrentar a la tecnología, hoy tenemos que enfrentar a la robótica con otro tipo de proyectos. Y no estamos preparados para nada. El mundo se nos ha venido encima. Se nos ha venido encima de tal manera que estamos totalmente desorientados para esta nueva etapa. Por eso yo quería hablarte de esto, porque ya todo lo que estemos haciendo ahora solamente será un trámite innecesario y una pérdida absoluta de tiempo que no nos va a conducir a resolver nada de los grandes problemas que actualmente tenemos. Los problemas del futuro son mayores y nosotros no estamos capacitados en absoluto, no solo para enfrentarlos, sino siquiera para pensar cómo viene esa nueva opción y cómo tendríamos nosotros que reaccionar frente a esa demanda. Fíjate ahora en qué pequeñeces estamos entretenidos, en qué cosas minúsculas que para dentro de 5 o 6 meses no van a siquiera estar en el recuerdo. Estamos entretenidos todos los argentinos. Fíjate en qué cosas pequeñas, minúsculas. ¿Qué te está diciendo? ¿Cuál es el mensaje mejor que te está enviando a la realidad? Que si una cosa tan pequeña y tan minúscula ocupa el centro de la atención de toda una sociedad, quiere decir que esa sociedad tiene menguadas sus inteligencias. Quiere decir que esa sociedad tiene menguadas sus capacidades. Imagínate, estamos frente a la posibilidad de que un robot, una máquina inventada por el hombre, pueda reemplazar a 100 personas trabajando. Ya están actuando, ya están alrededor nuestro. Y nosotros todavía andamos pensando en una elección para elegir un candidato para una elección. 100 años de atraso estamos confesando con esta actitud actual, que todo el mundo está concentrado en ello.
está concentrado en votos para una hipotética o un hipotético triunfo de un hipotético poder que no va a cambiar absolutamente nada. Y te imaginas el desafío. Entonces, cuando una sociedad está tan retrasada, tan rezagada en sus capacidades, y los hombres de talento, los hombres brillantes, los dirigentes, los que tienen la capacidad, la preparación y los estudios que han transitado las mejores universidades nacionales e internacionales, no piensen en esta realidad, ¿qué te está respondiendo? ¿Qué te está respondiendo? ¿Qué es lo que te responde la realidad a vos? Y entonces te debe dar pánico. Te debe dar pánico porque o te debe dar pánico o debe dar lástima, porque realmente, imagínate si con esta gente como dirigentes vamos a enfrentar ese desafío del futuro, de un mundo hambriento que va a venir por todo lo poco que nos va a quedar. Tenemos incapaces en el gobierno, voraces, desesperadamente queriendo hurgar para recuperar, rapiñar lo que encuentran a su paso. Y los que nos defenderían o debieran defendernos de ese latrocinio, fíjate en qué están ocupados. Fíjate de qué te hablan. Escuchalos. No me creas a mí, porque yo a lo mejor soy un delirante. Míralos vos mismos con tus propios ojos y escuchalos con tus propios oídos. Mirá de qué hablan. Mirá cómo planean ese futuro que yo te estoy mencionando. Un futuro que ya la unidad no va a servir para nada. ¿De qué va a valer que los peronistas nos unamos ya ahora? Que logremos, que además es un imposible. ¿De qué va a valer si lográsemos en este momento ya la unidad frente al otro enorme y gran desafío que ya el tiempo, la vida, la marcha vertiginosa de la evolución humana nos está presentando? Todos los planteos se han cambiado, todos los desafíos son distintos, todos los saberes han quedado ya perimidos y los nuevos saberes que se requerirán los ignoramos en absoluto. Nadie nos habla ni siquiera de que eso es un problema dramático para el futuro. Y entonces tenemos que preguntarnos, ¿qué es lo que tenemos que hacer frente a esto al ver tanta mediocridad y tanta incapacidad manifiesta en toda la dirigencia argentina? Todos en absoluto. Ya el peronismo no tiene vigencia, porque lo único que va a quedar del peronismo es el recuerdo, como el recuerdo de una flor seca en la hoja de un libro, que no sirve nada más que para recordar épocas de amor, o épocas de tristeza, o épocas de aventura, pero es una hoja seca en el medio de un libro abandonado y olvidado. Pero con esa hoja seca, con esa flor marchita, no puedes volver a reconstruir tu vida. Solamente será una alegoría que permanecerá en tu recuerdo. Esa es tu realidad hoy. Por eso te decía al principio que te vengo a despertar de la siesta y no te traigo buenas noticias. Ahora, vos sabés lo que hace el avestruz cuando se ve en peligro. Vos sabés que el avestruz cuando se ve en peligro lo único que atina es a esconder la cabeza. Bueno, eso exactamente igual que lo que hace el avestruz es lo que va a hacer toda nuestra dirigencia ahora. Van a terminar de pelearse ellos, ya no va a haber motivo para pelear, ya no va a haber motivo para rapiñar nada, porque no va a haber tiempo ni espacio para siquiera huir con lo que hayan rapiñado, con la corrupción que se hayan usufructuado y se han hecho millonarios todos. Entonces te das cuenta que ha llegado la hora de una nueva dirigencia. Ha llegado la hora de una nueva clase social
que emerja de la ignorancia de todos nuestros doctores, de todos nuestros abogados, de todos nuestros economistas, de todos nuestros sociólogos, de todos los graduados en todas estas universidades, que te muestra esta realidad, el fracaso de toda esa gente que nosotros creíamos con un intelecto superior. Han fracasado todos. Han dejado un país en la ruina, sin posibilidades, teniendo todo en las manos, proyectos y directivas para realizar una obra maravillosa. Y ahora que se viene la marcha indefectible del cambio de los tiempos, con la nueva ciencia, la nueva tecnología, y ese enorme advenimiento de la sabiduría desconocida, un mundo virtual que nos ha envuelto, ya estamos inmersos en él. Esto es una muestra. A 15.000 kilómetros donde estás vos ahora, yo te estoy transmitiendo un mensaje que es pavoroso, impensado hace 20 o 30 años. ¿Te das cuenta en dónde estamos ubicados y qué es lo que se viene? Te lo dije antes, una máquina reemplazará a 100 hombres. ¿Qué harán los millones de argentinos? Yo no te voy a hablar del mundo. ¿Qué harán los millones de argentinos que seremos dentro de 50 años? ¿Qué van a hacer? ¿Lo has pensado? Y fíjate qué cosa curiosa y extraña. La voz de alarma no te la está dando un intelectual, no te la está dando un hombre que se ha dedicado su vida a estudiar los fenómenos de la mentalidad humana, de la gente que realmente está pensando el futuro y que se enseñorea cuando aparece por los medios de comunicación hablando de la grandeza de sus talentos y de que te muestra todas sus medallas y que lo presentan como la última generación de las ideas. La voz de alarma te está dando uno igual que los tuyos, un hombre del pueblo. Nosotros somos la voz de alarma porque, ¿sabes qué? Nosotros somos los que vamos a recibir el mayor de los impactos, como siempre. Y entonces, si vemos que todos los que nos venían a salvar han fracasado, si vemos que nos han humillado, nos han hundido, nos han depredado, nos han robado hasta las esperanzas, nos han hundido en la miseria, en la pobreza, en la marginación social, nos han robado el futuro nuestro, el futuro de nuestra generación, nos han robado el futuro de nuestros hijos y de nuestros nietos, y nos han endeudado con deudas siderales, comprando cosas que no sabemos qué es lo que se compró, pero sí que tendremos que seguir pagando por 100 o 200 años más. ¿No es dramático que te haya despertado de la siesta? No es dramático que yo no te hable de las PASO, ni de las elecciones de octubre, ni de que el futuro va a ser el gobierno de Cristina o del peronismo. ¿Te das cuenta que eso ya está perimido? ¿Te das cuenta que eso ya no tiene valor? ¿Te das cuenta que aunque llegue Cristina y que llegue el peronismo y que llegue todo este aluvión zoológico, que este sí es un aluvión zoológico, ya nada nos garantiza que podemos siquiera insertarnos en esa ola gigantesca del progreso, de la ciencia y la tecnología, que viene por todo, que acabará con nuestra cultura, que acabará con nuestros sueños, con nuestras esperanzas, con nuestros sentimientos, con nuestras religiones, con nuestras creencias, con nuestros dioses, con nuestra propia vida. Entonces, esta no es una cosa hecha con la precisión que debiera presentarse, porque me supera, ¿te das cuenta? A mí me supera, pero no me supera la idea, me supera la manera de expresarla, porque no tengo esos resortes que sería para encuadrarla, para darle la presentación armoniosa de la sapiencia. Pero la idea es la que yo quería transmitirte. Esa idea que, te vuelvo a repetir, una máquina va a reemplazar a 100 y va a llegar el momento que una máquina va a reemplazar a miles
Hoy una maquinita de este tamaño, del tamaño de una caja de fósforo grande, contiene la información que no tiene la más grande de las bibliotecas en el mundo. Una cajita que es del tamaño de una caja de fósforos contiene más información acumulada que la biblioteca más grande que exista en el mundo. ¿Te das cuenta la ciencia a dónde ha llegado? Y te das cuenta lo vacío que estamos nosotros para enfrentar lo que hay dentro de esa cajita, toda la información y la sabiduría que esa cajita de este tamaño tiene, y nosotros la vamos a enfrentar con una bandera, haciendo una reunión de 500, 10.000, 20.000 en una plaza o en un estadio, y vamos a cantar y vamos a bailar. ¿Te das cuenta contra qué tenemos que haber estado preparados? No te digo para vencerlo, sino para insertarnos en esa ola gigantesca. Y fíjate qué cosa curiosa. ¿Cómo vamos a hacer para insertarnos si no estamos preparados para ni siquiera entender el fenómeno? Fíjate, no que estamos preparados para insertarnos, para entender ese fenómeno que ya está en todos lados. Yo te pregunto, porque me gustaría que vos también te preguntes, me gustaría que vos también pienses y te proyectes por un momento hacia el futuro. Me gustaría que sueñes y que delires como estoy delirando yo en este momento, y que veas que un ejército de robots enorme, manejado desde una consola por un estúpido que no sabe ni leer ni escribir, empieza a manejar el mundo y empieza a venderte cosas que no necesitas y empieza a llevarse todo lo que vos producís y vas a producir para alimentar a los millones de esclavos que van a ser sus consumidores. Entonces yo te pregunto, también en medio de mi confusión, ¿no será demasiado tarde dedicar tiempo y horas preciosas del futuro que nos resta en querer buscar la unidad del peronismo que no nos va a servir para nada? Imagínate que lográsemos la unidad del peronismo frente a todo lo que hemos hablado aquí. ¿De qué nos va a servir? Claro, es muy posible que vos como yo no lo terminemos de entender, fíjate, y que sigamos todavía bregando por esa hipotética y ensoñada quimera de la unidad de una gran mayoría que tendría pues supuestamente resuelto los problemas sociales. Ya no nos va a servir, ya va a ser tarde, hermano, ya va a ser tarde y nosotros no lo vamos a aprender esta lección. Te digo más, yo mismo que lo estoy expresando, te digo de verdad, yo mismo me voy a traicionar, seguro que me voy a traicionar. Yo todavía voy a seguir delirando con que pienso que a lo mejor la unidad del peronismo sería la salvación de nuestra nacionalidad, de nuestra sociedad que está naufragando minuto a minuto. Pero te he querido plantear esto hoy para que veas que también estamos, además de estar en el presente, estamos también inmersos en el futuro. Y que nada de lo que suceda nos va a sorprender. Y claro, nosotros, nuestra universidad, nos damos cuenta que ha sido mucho más eficiente que las universidades físicas que están en el mundo con la clase de dirigentes que nos han heredado. Ahí los tenés a todos. Ahí los tenés a toda la dirigencia que tenemos hoy y que nos gobiernan y que nos prometen cosas, han pasado por esas universidades. Fíjate vos, ahí los tenés, saca tus propias conclusiones. Mientras tanto, no eches en saco roto estos delirios. Pensalo, que una máquina manejada a control remoto puede reemplazar a 100 ahora y 1000 en un futuro no muy lejano
de hombres que necesitan trabajar para llevar alimento a sus hijos, para llevar alimento a sus hogares, para que esta especie humana de la cual somos nosotros componentes pueda continuar sobreviviendo frente al avance inflexible de las máquinas que nosotros mismos estamos inventando.